mostraba, iglesia, y me decía: Dani, hay áreas de nuestra vida que se han convertido en áreas estériles. Y yo le decía al Señor: Señor, pero ¿cómo es un área estéril? Y Él me decía: Dani, es un área en donde no hay fruto. O si hay fruto, no es un fruto abundante. No es un fruto como cuando hay una cosecha. Siempre que hay una cosecha, el fruto sobreabunda, el fruto hasta se pierde. Cuando viene la cosecha de los mangos y usted ve los palos de mango aquí en Valledupar, en donde hay, y usted dice: ¿cómo sobran y se pierden? Usted pasa y hasta ve mangos en el piso podridos porque nadie los cogió, porque había tanta abundancia, tanto cosecha, que no había tiempo de recoger. Pasan en la noche, los recogen, pasan en el día y ya han caído más. Eso es un árbol fructífero. Eso es una vida fructífera. Y hay algo tremendo. Cuando yo empecé en el evangelio, empecé en una iglesia muy tradicional, una iglesia muy clásica, una iglesia muy de la falda larga. El pastor venir así a predicar era pecado, tenía que tener la corbata y tenía que tener ya. Predicar con la tablet, no, imagínate, hay que tener la Biblia, hermano, aleluya, alabanza a Dios, la Biblia. Y la Biblia era la herramienta de defensa personal. A uno le enseñaban que uno estaba desarmado si estaba sin la palabra. Y yo siempre decía: ¿cómo le doy un bibliazo a un ladrón? No entendía el contexto espiritual. Pero en medio de esa tradición cristiana, había algo que yo no casaba con eso. Siendo desde muy niño, fui un niño siempre, un hombre de muchas aspiraciones. No me conformo, no me gusta. Hoy me compro un helado, mañana quiero dos, mañana me compro dos, quiero tener una heladería, ya tengo la heladería, quiero tener una cadena de heladerías. Y siempre he tenido eso en la sangre, como buen cachaco, que parezco costeño, pero soy cachaco. Porque tú sabes. Y de repente llegaba a la iglesia y me encontraba con un mensaje: es que si usted ama a Dios, si usted cree en Dios, los cristianos no nacimos para ser ricos. ¿Cómo vivió Jesús? Nosotros tenemos que ser pobres y aún más pobres en el espíritu. Usted tiene que conformarse porque la bendición de Dios es la que le da. Usted no puede codiciar o desear porque eso es avaricia. ¿Ustedes nunca fueron a una iglesia así? ¿Solo yo? Sí, acuérdate. Ay, ¿no te acuerdas, Laura? Y siempre me llevaban a que definitivamente las bendiciones y la abundancia se la llevaba el impío. Se la llevaba, no sé, el traqueto, el que hacía el ilícito. El cristiano tenía que simplemente conformarse con la provisión de Dios. Entonces yo pasaba por el centro y veía a los hermanitos contentos con el megáfono: alabaré, alabaré, con una cosita así, el alfolí. Y yo decía: ese sí es un cristiano de verdad. Uno aquí buscando plata. Y yo decía: Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Y me dice: Dani, aunque el evangelio no ha sido ese, aunque el evangelio ha sido diferente, inclusive aunque muchos se van al extremo y se les olvida su vida espiritual y andan solo en pro de la bendición, yo no voy a incumplir mi promesa por el cual los creé. Yo no voy a desvirtuar lo que yo un día dije que iba a hacer con cada uno de ellos. Y yo le dije: ¿cómo así, Señor? Explícame. Y el Señor me llevó a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Y mira lo que dice aquí. Leo para ustedes. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En el versículo 28 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves y a todos los reptiles. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos. El Señor me llevó al Génesis. Yo estaba buscando por allá, me fui para los pámpanos, entonces ya hablamos de los pámpanos, me fui para el otro lado, para la parábola del sembrador, porque yo le decía: Señor, me hablaste de fructífero, y cuando usted va a la palabra ve eso. Y el Señor viene y me da un giro y me dice: no, espérate un momentico. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Quiero que reciba esta palabra. Desde que yo creé al hombre, yo lo creé para que fuera fructífero. Yo no lo creé para que viviera en escasez. Yo no lo creé para que andara apurado con lo del bus, con lo de la gasolina y listo. Yo lo creé para que se enseñoreara sobre todo lo que yo había hecho, para que fuera fructífero en todas las áreas de su vida. Eso fue lo que yo creé. Eso fue lo que yo hice. Y usted tiene que saber y tener claro eso, porque es que hay muchos, y usted se ve las caritas y usted dice: eso no es conmigo, eso no es con él, con este no creo, con este tampoco. Pero usted creo que está avanzando en el Señor, creyendo que usted nació para vivir siempre en la condición que usted vive, sea buena o sea mala. Y Dios, desde que en el Génesis muestra, cuando crea al hombre, lo primero que le dice es, lo bendice y le dice: sé fructífero, multiplícate. Es un mandato de Dios. Yo le dije: Señor, sí, pero ¿y si nos vamos más adelantico cuando? ¿Y si nos vamos al Nuevo Testamento? ¿Qué pasa? Y el Señor me dijo: Dani, lo primero que tienes que tener es la promesa. Porque yo mi promesa, yo no la voy a dejar de cumplir. Yo no sé qué estás viendo en tu vida en este momento. Yo no sé las circunstancias. A veces en el trabajo te cuesta y te esfuerzas tanto y no ves el fruto. Pero déjame decirte, Dios está viendo tu esfuerzo y Él sí quiere que seas fructífero, y eso lo va a multiplicar. Eso Él lo está viendo. Él sabe qué movimiento se está haciendo para que pases del hacer solo para vivir al hacer para sobreabundar. Yo le doy un aplauso al Señor por eso. ¿Usted sabe qué fue lo primero que Dios bendijo? ¿Y qué fue lo primero lo que Dios bendijo y le dijo que se fructificase? No fue al hombre. Y esto me partió el coco. Si leemos en Génesis capítulo 1 versículos 21 y 22, antes del que leímos, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Óigame bien. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Dios crea el mundo. Dios crea la expansión. Dios crea todo. Y cuando llega donde los animales, son los primeros que Él bendice y les manda a fructificar y a multiplicarse. No fue al hombre. Óigame bien esto. Esto es en el versículo 21 y 22. Pero cuando crea Dios al hombre y lo bendice, le dice: fructifíquese y multiplíquese. Lo primero que le dice en el versículo 26, 27 dice: llenar la tierra y sojuzgarla. Y lo primero que dice: señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Señor no bendice y manda a multiplicarse al hombre.
El Señor primero coge las aves y todo lo que se mueve, lo bendice y lo manda a multiplicarse y a fructificar. Pero cuando llega donde el hombre, entonces le dice: vas a fructificarte, vas a multiplicarte, y lo primero que vas a hacer, te vas a enseñorear sobre aquello que ya yo mandé a fructificarse. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay algunos que la revelación le viene por la vía 40. Hay una fructificación, o sea, antes de Dios entregarte algo, ya Dios lo tiene preparado para que sea de bendición y de multiplicación en tu vida. ¿Por qué te da miedo lanzarte? ¿Por qué te da miedo hacerlo? Yo no sé, que el Espíritu te muestre en qué área te está hablando Dios. ¿Por qué te da miedo tomar ese paso, hacer lo que vas a hacer, si ya Dios fue primero y se encargó de bendecirlo y multiplicarlo? Esto está fuerte. Y estás orando: Señor, ¿será que tomo la decisión? Hoy el Señor te dice, no sé, hay alguien que está allá en casa: ya yo fui, yo lo bendije y ya lo puse a fructificar para que lo recibas y te enseñorees y te siga multiplicando. Esto está fuerte. El secreto del fruto. El secreto del fruto. Hay algo interesante en Génesis 2, capítulo 8 al 9. Dice: luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos para comer. El Edén, primer punto, somos llamados a ser fructíferos desde el principio. Segundo, el Edén es un modelo de fructificación. Es un ambiente donde había una sobreabundancia de una manera natural. Cuando Dios se le aparece al hombre, lo pone a administrar lo que ya él había puesto, lo que ya él había bendecido, lo que él ya había hecho que empezara a fructificar. Él hizo crecer los árboles, pero no solo hizo crecer los árboles, hizo que dieran un fruto y que botaran una semilla para que volvieran a crecer más árboles. No sé si me está entendiendo. Dios ha propiciado un ambiente de multiplicación. Dios ha propiciado las herramientas. Aún eso que usted ha considerado malo en su vida, es la incomodidad de Dios para llevarte a ese movimiento de multiplicación donde te quiere llevar. A veces entiende: pero ¿por qué me cerraron esta puerta? Pero ¿por qué aquí me dijeron que sí? Pero ¿por qué aquí me dijeron que no? Y es parte del ambiente. Dice la palabra en el versículo que en el oriente tenía el Edén y empezó a poner árboles que daban frutos buenos. El Señor empezó a acomodarlo todo para que tú pudieras estar tranquilo, para que Adán pudiera no tenerse que mover mucho. Estaba solo en el mundo. Hay otro paradigma que tenemos que romper. También crecí en esa iglesia donde, como este era el camino angosto y malinterpretaba eso, todo lo que era fácil no era de Dios. No, es que si eso es de Dios tiene que costar. Si eso es de Dios tiene que ser difícil. Y sí, muchas cosas cuestan y muchas cosas son difíciles. Pero a veces, como Adán, Dios le place hacerlo fácil, pero no lo valoramos, no nos damos cuenta. Y Dios pone las personas a nuestro alrededor. ¿Qué pasó? ¿Qué problema? Dios hablando. Dios pone cosas, personas a nuestro alrededor. Mira, y no nos damos cuenta que es el regalo de Dios que está poniendo para que estemos tranquilos. No las valoramos, las ignoramos. Iglesia, yo creo que Dios está preparando un ambiente de multiplicación en tu vida. No es error ni coincidencia que estés hoy aquí en live. No es error ni coincidencia la familia que te tocó, la buena y la mala. No es error ni coincidencia ese jefe que te tocó, mejor dicho, fuerte.
esos empleados que tienes, esos compañeros, esa empresa que estás montando. Todo hace parte de un plan de Dios que quiere hacerte un panorama de multiplicación y de fructificación. Yo le diera un aplauso al Señor. En Génesis capítulo 2, 15 y 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como un tercer punto, si hay algo importante, iglesia, que definitivamente sí o sí hará parte del plan de fructificación, va a ser la obediencia. Va a ser la obediencia. Cuando vivimos según el diseño de Dios, vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Adán y Eva vivieron, eran las personas más ricas sobre la tierra, no había más nadie, eran dueños de todo. Y Dios les dijo: sabes, hay tantos árboles con tantos frutos. Y yo a veces me pongo en la posición de ese árbol, de ese fruto que dio. Y les digo: de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. ¿Qué cosa con el ser humano? Tenían un mundo entero para disfrutar. ¿Cuánta naranja podían comerse? ¿Cuánta mandarina? ¿Cuánto mango tenían? Mango de azúcar, de chancleta, de todos. Guineo, plátano, banano, cambur, en el idioma que quiera los tenían todos. Pero preciso del que le dijeron no. Ay, ¿por qué? Y la curiosidad mató al gato. Gatos allá. Eso. Oye, uno le entra la curiosidad. Ese negocio tiene su raro, pero ¿qué tal que no? Ese man se ve como extraño, pero ¿y qué tal? La curiosidad mató al gato. La curiosidad no te deja ver todas las oportunidades que hay a tu alrededor. Entonces, en diferentes áreas de tu vida vives de curiosidad en curiosidad. Es que yo quiero probar. ¿Qué tal que la pelada salga firme? ¿Qué tal que el man, uno no sabe, que por ahí sea? ¿Qué tal que han cogido a todo el mundo, pero nosotros no? Ellos dañaron una condición de fructificación y de multiplicación que Dios había determinado solo por una curiosidad, solo por una desobediencia. Yo creo que aquí no va a haber desobediencia y nada va a impedir que seamos fructíferos, ¿verdad? Yo le diera un aplauso al Señor por eso. Hay otro punto que tiene que ver con el huerto del Edén. Una de las cosas es que Adán y Eva tenían un propósito, y el huerto del Edén terminaba siendo o simbolizando la presencia de Dios, porque allí tenían conversación tú a tú con Dios. Allí estaban ellos felices. Ellos no tenían que meterse a 10 días de ayuno, de oración. Ellos decían: ay, enseguida el Señor le aparecía: ve, tengo hambre. Y el Señor enseguida le respondía. Era un tú a tú. Qué delicia. ¿Cuánto no? Hoy en día todo el mundo tiene ese tú a tú. A saber, todo el mundo: Dios me dijo. ¿Y usted cómo le pelea? Sí, fue Dios. Pero allí era real. Dios les hablaba. Pero ¿sabe cuál era el secreto de por qué estaba ese tú a tú? ¿Por qué estaba esa respuesta de Dios inmediata?
Porque ellos estaban en el propósito de Dios. Ellos estaban en el huerto del Edén. El Edén simbolizaba el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran, el propósito por el cual Dios los había puesto, el lugar donde ellos sabían que allí estaba Dios. Tú no puedes pretender ser fructífera o fructífero si no estás ubicado espiritual y físicamente en donde Dios quiere que estés. Ellos escuchaban a Dios porque estaban donde Dios los puso. Yo te hago una pregunta: ¿tú estás hoy? Y respóndetela tú mismo. ¿Tú consideras que hoy estás en donde Dios te puso? ¿Tú te consideras que estás no solo donde Dios te puso, sino haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? Voy a hacer algo más fuerte. ¿Será que tú sí te has disfrutado las bendiciones que Dios te ha puesto a donde tú estás? ¿O te vives quejando por lo que aún no tienes? Edén era su presencia, era su propósito. Y yo creo, familia, que si Dios trajo esta palabra es porque si estás desubicado, hoy te vas a ubicar. Si estás en desobediencia, hoy vas a empezar a obedecer. Si estás en escasez, vas a salir de aquí con abundancia. Yo no sé a quién le estoy hablando. Si hay alguien que tiene escasez en algo, va a empezar a ser fructífero a partir de hoy. Va a empezar a ser rama fructífera y va a llevar mucho fruto y mucha semilla. Génesis 3, capítulo 17 y 19. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hay algo cierto. El Señor me dijo: Dani, mi voluntad siempre fue que todos fuéramos fructíferos. Eso de que no, en el mundo tienen que haber pobres. Y tienen que haber, sí, porque entonces ¿quién sirve a los que sí tienen? ¿Se ha escuchado eso? Sí, en el mundo tiene que haber ricos, pero también tiene que haber pobres. En el mundo tiene que haber de todo. Pero realmente cuando Dios comienza en el huerto del Edén la creación, Él no pensó en eso. Él pensó en que todos fuéramos bendecidos, en que todos viviéramos bien. Pero ¿dónde se trastorna todo y dónde empieza a cambiar todo? Cuando el hombre desobedece. Y es la desconexión con Dios la que hace que ese proceso de fructificación, ojo, no termina, no la quita. Dios no dice: ahora no vas a ser fructífero. Solo que te dice: ahora te va a costar más trabajo. ¿Usted me está entendiendo? Yo le voy a decir una cosa. Hombre que le gustaba y le gusta trabajar y conseguir plata es este Pechito. Y por eso en esa área fue que Dios me tuvo que probar. Y ahora que siento que estoy en el propósito de Dios, consigo más haciendo menos. Cuando estoy en desobediencia y cuando estaba en pro solo de eso, me mataba de sol a sol, no dormía, trasnochaba fines de semana, domingo, lunes, festivo y todo, para conseguir algo. ¿Les ha pasado? Salía, pagaba, vaya, 3 millones de pesos para que conocieran mi empresa. Pagaba 40 millones en RCN para que me vieran en televisión. Paguen la emisora, volanteo, tenía secretaria, tenía vendedores, directores comerciales. Nada, no fluía. Hoy he estado aquí predicando y me llegó un mensaje: pastor, usted todavía está en una de las cámaras. Como creen que uno no trabaja ya. Y yo: amén, de eso vivo. Pastor, es que necesito que venga. Estando predicando en Estados Unidos, estaba yo cabezón: Dios mío, ¿qué voy a hacer con el colegio de mis hijas? Y estando predicando, me bajo de un púlpito, me llega un mensaje: Dari, necesito unas cámaras tanto
Pastor, eso suena muy bonito, pero la verdad sí me ha costado ser obediente en muchas cosas. Así nadie me va a... Lo he luchado, lo he orado. Hey, Reinaldo, ¿qué es lo que pasa? Me vas a sabotear la predica. Pero sabes, entonces si nos vamos a lo que hablaba el pastor Jorge en Juan 15, capítulo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El secreto de volver al huerto es permanecer en él. Y no quise centrarme mucho ni en el pecado, ni en la desobediencia, ni en nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que a usted eso no le va a importar. Es tanto lo que Dios le va a dar que usted eso será lo de menos. Dios va a empezar a florecer en ti. Vas a empezar a caminar y vas a empezar a ver cómo empieza a reverdecer el camino. Y vas a empezar a ver muchos árboles. Y los árboles no solo tendrán vegetación, sino que darán mucho fruto. Y cuando camines tendrás que decir: ¿cómo hago para caminar? Porque hay tanto fruto que no sé por dónde coger. Y vas a ver cómo tú vas a querer ayudar a tus hijos, a tus padres, y de repente resulta que tus hijos y tus padres están más bendecidos que tú. Y tú dices: pero yo quiero ayudarlos. Y el Señor: tranquilo, que mi fruto es abundante para toda tu casa, para toda tu familia, para tus hijos, para todos. Hay una fructificación y una multiplicación para esta casa. Y yo declaro que tú económicamente vas a ser bendecido abundantemente, vas a ser fructífero. Creo que hay gente que lo está entendiendo. Creo que allá en casa hay alguien que lo está entendiendo. Yo creo que aquí hay muchos que ministerialmente van a empezar a ser multiplicados y van a ser fructificados. Hay poquitos lo están entendiendo. Yo creo que hay muchos que van a ser fructíferos espiritualmente. Hay dones que se van a empezar a activar. Hay dones que sabes que tienen, que van a empezar a dar fruto, y fruto en abundancia. Yo creo firmemente que tu temporada de sequía y de esterilidad cesó. ¿Sabe qué connotación tiene un buen árbol que da un buen fruto? Que ese buen fruto, donde cae, se convierte en una semilla que también da fruto. Creo que alguien no ha entendido. No solo será el fruto, óyame bien, no solo será el fruto ni la abundancia de ese fruto, sino donde ese fruto cae, también va a ser multiplicado. Señor, estoy cansado de tener que sostener a mi hijo, de sostener a mis padres. No te preocupes, que ese fruto abundante que Dios te está dando y que está sembrando allí, en ellos se va a convertir en algo que se va a multiplicar. ¿Usted me está entendiendo? Eso que está sembrando en esa empresa, ese tiempo, esfuerzo, dinero, en ese emprendimiento, en esa empresa, en tu trabajo, no te preocupes, que ese fruto, según tú desperdiciando allí, no está quedando desperdiciado. Eso va a ser un fruto abundante para ti. Eso se va a multiplicar. Ayúdeme, ¿en dónde más cae el fruto? ¿Dónde? En la iglesia. Ese fruto, alguien se ganó un día, fue el único. Guille Ávila fue el mayor de las naciones. Yo creo que ese fruto de esa palabra que has estado sembrando en alguien, vas a ver cómo se va a multiplicar. En esta casa repleta de gente con 2, 3 centros de convenciones, los vas a ver adorando, alabando, y vas a ver cómo vamos a crecer, cómo vamos a ser fructíferos. En todo. Los que están conectados allí de otros países,
Yo creo que esa reunión del jueves va a tener ese Zoom que cambiarse, porque sé que nos vamos a multiplicar. Y viene una temporada donde van a predicar mentores de todas partes del mundo allí y van a multiplicarse, porque Life es internacional. Y de aquí hay muchos que van a salir a las naciones a predicar. ¿Cuántos lo creen? Por allá no falta el que diga, pastor, yo quiero ir a las naciones, pero de vacaciones. También, no se preocupe, también se lo va a dar Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.